Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que el título lo dice todo. 14 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Sí han oído bien, nuestros queridos Burak Ozcerbay y Neslihan Atagül, dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama turco e internacional, están en el centro de una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria y de sus fans. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, te animo encarecidamente a que te suscribas ahora mismo. Solo así te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras exclusivas y análisis más recientes. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones instantáneas. Ahora sí, vamos a desgranar esta bomba informativa. Desde hace tiempo, Burak Ozcerbay y Neslihan Atagül han sido una pareja que ha cautivado no solo por su talento actoral, sino también por la química innegable que proyectan tanto en pantalla como, según las apariencias, fuera de ella. Han protagonizado juntos producciones que han roto récords de audiencia, como la aclamada Kara Sevda, que les catapultó a la fama mundial. La conexión entre ellos como Kemal y Nihan resonó tan fuerte con el público que muchos esperaban verlos juntos en nuevos proyectos y, por supuesto, seguían de cerca su vida personal. Ambos, por separado, han continuado cosechando éxitos, consolidando sus carreras y manteniéndose como referentes en el mundo de la actuación. Burak, con su carisma y porte, y Neslihan, con su intensidad y versatilidad, son pilares de la televisión y el cine turco. Y es justo en medio de esta trayectoria exitosa y de la expectativa constante de sus seguidores que llega la noticia de este 14 de diciembre de 2025. Sé que muchos se preguntarán qué puede ser tan impactante. Se trata de un nuevo proyecto juntos que los reúne de una manera totalmente inesperada. Una reconciliación sorprendente si es que se habían distanciado. ¿O quizás algo relacionado con sus vidas personales que trasciende las pantallas? La verdad es que los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día, y nosotros hemos estado investigando a fondo para traeros la información más veraz y detallada posible. El corazón de esta noticia, que ha paralizado las redes sociales y los portales de entretenimiento, gira en torno a una decisión que pocos anticipaban. Después de un periodo de intensa actividad profesional y de un matrimonio que ha sido seguido con gran interés, Burak y Neslihan han anunciado conjuntamente un retiro temporal de la actuación. Sí, lo han leído bien. A partir del próximo año, ambos planean hacer una pausa indefinida en sus carreras. Las razones exactas aún se están ventilando, pero las declaraciones preliminares apuntan a un deseo profundo de explorar otras facetas de sus vidas, dedicarse a proyectos personales y, lo más importante, pasar más tiempo de calidad juntos y con su familia. Este anuncio ha sido una auténtica sacudida, especialmente para los fans que esperaban verlos en nuevas producciones. Imaginamos la decepción, pero también entendemos la necesidad de cualquier artista de reinventarse y buscar un equilibrio entre su vida pública y privada. Burak, conocido por su dedicación a su familia y a sus negocios paralelos, como sus restaurantes, siempre ha mostrado un gran interés en expandir sus horizontes. Neslihan, por su parte, ha sido más reservada en cuanto a sus planes futuros, pero siempre ha expresado su deseo de crecimiento personal y de vivir experiencias fuera del foco mediático. La fecha, 14 de diciembre de 2025, no es casual. Se rumorea que este día marca el fin de un importante contrato o proyecto que ambos tenían en marcha y que les permitirá, a partir de ese momento, dedicarse a este nuevo capítulo. Las fuentes cercanas a la pareja sugieren que la decisión no ha sido impulsiva, sino meditada durante meses. Habrían estado planeando este retiro, guardando el secreto hasta tener todo organizado para comunicarlo al público de una manera clara y directa. ¿Qué significa esto para el futuro de la actuación turca? Sin duda, deja un vacío considerable. Burak y Neslihan son figuras icónicas, y su ausencia en las pantallas se sentirá. Sin embargo, también es una oportunidad para que nuevos talentos emerjan y para que ellos mismos, quizás, regresen en el futuro con propuestas aún más innovadoras y refrescantes. La industria del entretenimiento es cíclica, y los grandes artistas a menudo toman pausas para recargar energías y regresar con más fuerza. Las reacciones en las redes sociales han sido, como era de esperar, de lo más variadas. Si bien muchos expresan tristeza y melancolía por no verlos actuar pronto, la gran mayoría de los fans han reaccionado con comprensión y apoyo. Mensajes de "los extrañaremos", "disfruten de su tiempo juntos", "les deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos personales" inundan las plataformas.
La madurez y el respeto que la audiencia tiene hacia ellos se refleja en estos comentarios, entendiendo que son seres humanos con sus propias prioridades y necesidades. Más allá de la noticia del retiro, este acontecimiento abre la puerta a muchas preguntas. ¿A qué tipo de proyectos personales se dedicarán? ¿Veremos a Burak enfocarse más en su imperio gastronómico? ¿Neslihan se sumergirá en causas sociales o quizás explorará facetas artísticas distintas a la actuación, como la pintura o la escritura? Las posibilidades son infinitas y es precisamente esta incertidumbre la que añade un toque de misterio y expectación a su futuro. Además, este retiro podría influir en el tipo de dramas y series turcas que veremos en los próximos años. Burak y Neslihan, con su enorme poder de convocatoria, a menudo eran la pieza clave para el éxito de producciones ambiciosas. Su ausencia podría llevar a las productoras a buscar nuevas estrategias de marketing y a apostar por talentos emergentes, lo que a la larga podría enriquecer la oferta televisiva. Es importante recordar que este retiro es temporal, o al menos así se ha comunicado. Esto significa que si bien no los veremos en pantalla en el corto plazo, la posibilidad de su regreso está latente. Y cuando ocurra, estamos seguros de que será un evento mediático de proporciones épicas, con proyectos que sin duda volverán a romper esquemas. Desde nuestro canal, queremos hacer hincapié en la valentía de esta decisión. En un mundo donde la fama y la exposición constante pueden ser abrumadoras, elegir dar un paso atrás para centrarse en uno mismo y en la vida privada es un acto de autenticidad y fortaleza. Burak y Neslihan están demostrando que el éxito no siempre se mide por la cantidad de proyectos o la popularidad incesante, sino también por la capacidad de vivir una vida plena y equilibrada. Ahora, mientras procesamos esta noticia y esperamos más detalles sobre los planes específicos de Burak y Neslihan, es un buen momento para reflexionar sobre el impacto que han tenido en nuestras pantallas y en nuestras vidas. Han sido compañeros de muchas tardes y noches, nos han hecho reír, llorar, suspirar y soñar. Son, sin duda, parte de la historia reciente de la televisión. Recordemos que este 14 de diciembre de 2025 es solo una fecha. Lo importante es lo que viene después. Y nosotros estaremos aquí para seguir informándoles de cada novedad, de cada paso que den estos dos grandes artistas, tanto en su vida profesional como personal. En resumen, la noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento es el anuncio de un retiro temporal de la actuación por parte de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, previsto para el 14 de diciembre de 2025. Ambos han decidido hacer una pausa para explorar otros intereses personales y dedicar tiempo a sus vidas privadas. Esta decisión, aunque sorprendente, ha sido recibida con una mezcla de tristeza y gran comprensión por parte de sus seguidores. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y analizar este acontecimiento tan significativo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la decisión de Burak y Neslihan? ¿Qué proyectos les gustaría verles emprender en este tiempo de pausa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales para que nadie se pierda esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.